En este vídeo vamos a ver la solución a la actividad 0094. Fijaros cómo actualmente, tal y como tengo mi proyecto, si yo creo un nuevo objeto de la clase Support System, inicio un chat, tal y como yo tengo ahora mismo codificada la clase Responder, esta de aquí, sucede lo siguiente: si yo escribo Linux, esta es la frase que el chat debe de contestar. Vamos a ver si funciona correctamente. Ahí la tengo. ¿Qué sucede si en lugar de una sola palabra escribo varias? Como veis, la respuesta que da no es la que yo pienso que debe dar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en el método GenerateResponse recibimos como parámetro un parámetro denominado UserInput, que es una cadena. En mi primer caso, cuando yo escribí Linux, este UserInput vale Linux. Por tanto, cuando yo utilizo ese parámetro UserInput para obtener de mi hashmap el valor asociado a la clave Linux, mira en el hashmap responses about input y se encuentra con que el primero de los elementos es el que estamos buscando y por tanto devuelve esta respuesta. Sin embargo, cuando yo escribo Linux is boring, UserInput vale Linux is boring. Por tanto, busco Linux is boring como clave de mi hashmap. Y ninguno de los elementos tiene como clave Linux is boring. Por tanto, el hashmap devuelve null, la consulta al hashmap devuelve null, y entonces tenemos que elegir una de las frases por defecto de forma aleatoria. Vamos a evitar esto. Lo que vamos a hacer es, en la clase InputReader, lo que vamos a hacer es devolver la primera de las palabras que el usuario introduce, en este caso Linux. ¿Cómo? Si nos fijamos en el método getInput, en la cadena InputLine es donde recogemos lo que el usuario escribe en la terminal. Por tanto, yo puedo partir esa cadena en función de un espacio. He invocado al método split, que me devuelve un array de cadenas, y una vez que tengo lo que el usuario ha escrito en un array de cadenas, lo que voy a hacer es extraer la primera cadena. Fijaros que accedo al primer elemento y lo guardo en la variable fishword, que es la que voy a devolver. Todo esto ahora mismo funcionaría. Lo que el usuario escribe en la terminal se guarda en InputLine, a su vez se divide por espacios y se guarda en ArrayString, se obtiene el primer elemento en la variable firstWord y se devuelve firstWord. Todo esto, como os digo, podría resumirse de la siguiente manera: en vez de return firstWord, yo podría decir que se devuelva lo que el usuario ha escrito dividido en espacios. Daros cuenta de que todo esto ahora mismo es un array de cadenas, y yo sobre ese array de cadenas podría seleccionar el primero de los elementos, y estas dos líneas ya no me harían falta. Repito, divido por espacios la cadena que ha escrito el usuario. Esto es un array de cadenas, por tanto puedo acceder al primer elemento. Vamos a compilar. Vamos a salir del chat, si no nos deja compilar. Compilamos, no hay errores, y vamos a ver si funciona correctamente. Compilamos todo el proyecto, creamos un nuevo objeto, iniciamos el chat, escribo Linux, funciona correctamente, Linux is boring, y funciona correctamente. Nos responde la primera frase
Podemos también comprobarlo creando simplemente chat. Podemos crear un objeto de la clase inputReader, invocar el método getInput. Si yo invoco Linux, se me devuelve Linux, correcto. Si yo invoco Linux is boring, se me devuelve también Linux. Luego está funcionando correctamente. Lo que vamos a hacer a continuación es un commit. Ahí tengo mi commit. Vuelvo a BlueJ para hacer la segunda parte, que es un poco más compleja. En esta segunda parte nos pide que modifiquemos el método getInput, este de aquí, para devolver en vez de un string un hasset. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero de todo va a ser importar la clase hasset, y a continuación lo que voy a hacer es dividir mi cadena en palabras y guardar cada una de las palabras en el hasset. Para ello, antes de nada, voy a crear una variable de tipo hasset. Tengo que parametrizarla. Guardará objetos de tipo string. Utilizo el operador diamante. Ahí ya tendría inicializada mi variable local setOfWords, es decir, conjuntos de palabras que el usuario escribe. Y a continuación lo que voy a hacer es crear un array de strings. Voy a invocar el método split. Ya tengo mis palabras, cada una de las palabras que el usuario ha escrito, en un array de cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es un bucle for para recorrer ese array y dentro de ese bucle for, por cada elemento, lo que voy a hacer es meterlo en mi hasset. ¿Cómo? Con el método add y ahí tengo ya en mi variable local setOfWords todos los elementos, todas las palabras que el usuario ha introducido. A continuación lo que tengo que hacer es devolver esa variable local setOfWords y decirle a mi método que ya no devuelve una cadena, sino que lo que devuelve es un hasset de cadenas. Compilamos, nos dice que no hay errores y vamos a probarlo. Fijaros, si yo le doy a compilar, como he hecho, compilo todo el proyecto, me salta un error en la clase SupportSystem. ¿Por qué sucede este error? Porque mi método getInput ya no está devolviendo una cadena, sino que ahora devuelve un hasset y por tanto no se puede guardar en la variable input. Pero yo puedo probar mi clase inputReader por separado. Invoco el método getInput y vamos a ver qué me devuelve. Fijaros que me está devolviendo un hasset de cadenas. Si yo lo inspecciono,
en última instancia podría llegar a ver cada uno de los elementos. No vamos a explicarlo, pero bueno, el hasset está funcionando correctamente. El siguiente paso es adaptar la clase SupportSystem. ¿Qué sucede? Sucede que, como hemos dicho, no compila porque el método getInput ahora mismo devuelve un hasset, pero se está intentando almacenar lo que ese método devuelve en un string. Por tanto, lo que tengo que hacer es importar antes de nada la clase hasset, y a continuación en mi método start, o antes de eso, mejor dicho, en mi método start, en vez de hacer que input sea un string, input va a ser un conjunto de cadenas. Ese conjunto de cadenas yo se lo voy a pasar a generateResponse, con lo cual más adelante tendré que cambiar este método. Por otro lado, esto ya no me vale, porque fijaros que input ahora es un hasset y toLowerCase es un método de string, no de hasset. Si yo le doy a compilar, me salta un error y me dice que el método toLowerCase no ha sido encontrado, dado que está buscando métodos de input, es decir, métodos de la clase hasset. Con lo cual, lo que voy a hacer es utilizar algún método de la clase hasset que me permita saber si alguna de las palabras que el usuario ha tecleado es by. Si yo me voy a la documentación, busco la clase hasset, en los métodos descubro que tengo un método denominado contains que me devuelve true o false si el objeto que yo le paso está incluido en el hasset. Por lo tanto, lo que voy a hacer es invocar el método contains y le voy a pasar la cadena by. Todo esto me devolverá true o false en función de si mi conjunto de palabras contiene by o no lo contiene. Si ahora le doy a compilar, el siguiente problema que me surge es que el método generateResponse ahora mismo está escrito para que reciba una cadena y input es un hasset, con lo cual tengo que ir a responder y modificar mi método generateResponse. De momento tengo que decirle que ahora lo que voy a recibir va a ser un hasset de cadenas. Claro, al cambiar esto, userInput, lo que no puedo hacer es utilizar directamente este parámetro aquí. ¿Por qué? ResponsesAboutInput es un hashmap cuyas claves son cadenas. Si yo le paso userInput como clave de búsqueda, saltará un error. ¿Por qué? Porque userInput es un hasset de cadenas. Por tanto, lo que voy a hacer es obtener el único elemento que se supone que va a tener ese hasset. No hemos dicho en ningún punto del enunciado que esto va a funcionar para más de una palabra. Nuestro proyecto estaba funcionando exclusivamente para una única palabra, con lo cual voy a seleccionar el único elemento del hasset como a través de esto iterator
tengo que importar el iterador. Invoco next. Esto me devuelve el objeto string que almaceno en user input string, que es el que utilizo para buscar la respuesta. Compilamos. Me he cargado sin querer. Compilamos, como os digo. Perdón. Me dice que no hay errores. Fijaros que lo que he hecho básicamente es, dado que recibo como parámetro el parámetro user input, que es un conjunto de cadenas, lo que hago es utilizar un iterador para obtener el primer elemento, que es lo que hago en esas dos líneas. Lo podría haber hecho de otra manera, que sería simplemente con un for tradicional. Compilamos. Vale, nos dice que puede no estar inicializada. Ahora sí. El error que nos sale al darle a compilar es que Java detecta que user input string solo se inicializa en un for. En un for each, en este caso. Si user input no tuviera elementos, este for each no se ejecutaría ninguna vez e user input string estaría sin inicializar. Por eso añado esas comillas y ya Java no se queja. Vamos a probar que todo está funcionando correctamente. Compilamos. Ahora no hay ningún problema. Creamos un objeto de la clase support system. Inicializamos el chat. Si yo digo Linux, me sale la frase adecuada. Si digo cualquier otra cosa, me sale una respuesta por defecto. ¿De acuerdo? Finalmente, si yo ejecuto py, termina y estaría terminado. Solo nos queda hacer el último commit. Y con esto estaría terminado la actividad 0094.